presente. Buenas tardes, empezamos ahora la segunda parte de la sesión temática y empezamos con Alicia Zamora Torres de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con una ponencia titulada La cultura del agua en la gestión hídrica, caso de estudio San Rafael Comac, Puebla. Buenas tardes a todos. El tema de investigación que les presento es la cultura del agua en la gestión hídrica en San Rafael Comac como caso de estudio. Esta investigación ha tenido un tiempo de 14 meses y bueno, llevamos un 80% del trabajo. Quiero empezar citando al doctor Icacheta, en la que él nos hizo un comentario en el que dice que el conocimiento es una herramienta fundamental al servicio de la sociedad para realizar un trabajo social, desarrollar políticas públicas y dar solución a varios de los problemas urbanos que se presentan actualmente. Bueno, vamos a empezar con lo que es la ubicación de la zona de estudios. Se encuentra en el estado de Puebla, en el municipio de San Andrés Cholula. Y bueno, San Andrés Cholula tiene 6 juntos auxiliares y en específico tenemos la Junta Auxiliar de San Rafael Comac. Bueno, toda esta zona actualmente a lo largo de 10 años ha tenido un crecimiento urbano muy importante y bueno, esta Junta Auxiliar se encuentra en esta zona y bueno, se encuentra actualmente como rodeada de este crecimiento urbano que se está dando. En esta diapositiva, bueno, podemos ver el perímetro de la zona de estudio y en específico nos vamos a centrar en la zona, en este lugar se encuentra un cerro donde se ubica esta población y bueno, tenemos aquí una problemática muy importante que hay una carencia de la falta de suministro de agua potable. Nuestra zona de estudio está integrada por 176 familias, la cual cubre un total de población de 800 habitantes aproximadamente. Y bueno, la problemática que tenemos del agua. Existe una problemática severa, ya que al estar en una zona de gran crecimiento urbano, vemos que en específico esta Junta Auxiliar de San Rafael Comac tiene un suministro de agua potable cero, ¿no? San Andrés Cholula también a nivel regional tenemos un porcentaje menor a lo que se tiene en el estado. En el estado tenemos el 93% de suministro de agua potable y San Andrés tiene menos de la mitad. ¿Por qué es importante el agua? El agua es muy importante porque es un derecho universal, mejora las condiciones de vida de la población y bueno, es importante para el desarrollo de los diferentes sectores, agricultura, doméstico e industrial. Bueno, aquí tenemos una imagen de la zona de estudio, en la cual vemos que está ubicado en la zona del cerro de Tonantzintla y nuestra zona de estudio abarca toda esta parte. Podemos ver que existe una pendiente, lo cual para la población dificulta la extracción del agua potable a través de pozos artesanales. Esta zona en particular se suministran a través de la compra de pipas de agua. La comunidad como tal es una comunidad rural, lo cual dificulta para su gasto mensual estar comprando estas pipas, dado que la zona
el promedio de consumo del sistema de red de agua potable oscila más o menos entre 100 pesos. Y bueno, más adelante vamos a presentar qué es lo que está pasando en la población. Se hizo unas encuestas para ver cuál era la perspectiva que se tenía de la población con respecto a esta carencia de agua potable, y bueno, podemos ver que existe una falta de red de agua potable. El 57% de la población obtiene el agua a través de compra de pipas y el resto de pozos artesanales. El consumo promedio de la compra de pipas, que destinan al mes, oscila entre unos 200 y 700 pesos, que es lo que yo les comentaba, ¿no? En la zona el gasto promedio mensual es de 100 pesos, entonces para una comunidad rural con pocos recursos que vive al día, los costos de la dotación del servicio pues es muy elevado para esta población. En las encuestas que realizamos vimos que el 70% de la población está dispuesta a solicitar el servicio de agua potable, también están dispuestos a participar en comités para solicitar el servicio, y también el 73% de la población está dispuesta a contratar este servicio. Definitivamente les modifica su forma de vivir, ya que por ejemplo, a las amas de casa pues tienen que destinar tiempo para comprar pipas, o por ejemplo los pequeños tienen que igual dejar de hacer sus actividades para apoyar a los papás, para estar ahí al pendiente de los consumos y que llegue la dotación de este servicio. La situación que está aquí en San Rafael Comac, es una junta auxiliar que no tiene el servicio de agua potable, y se pretende que a través de la cultura del agua podamos generar todos estos capacitaciones que permitan a la población que puedan saber la importancia del recurso y a la vez generar todas estas políticas públicas para que puedan gestionar el servicio. Algo importante que está pasando es que en la comunidad existe una deficiencia de la cultura del agua. En general, a nivel nacional, el tema de la cultura del agua está enfocado más a la parte de tener el servicio o del cuidado de este, pero no está enfocado en aquellos sectores de la población, como es en este caso, que no tienen el servicio. Y es muy importante que la gente sepa sobre la cultura del pago, cómo son las formas de obtenerlo, por qué es importante. Es sobre lo que nos estamos enfocando. El sistema operador local tiene a su cargo la impartición de estos talleres de cultura, pero no ha llegado a la zona. Y la población como tal desconoce las acciones que se tendrían que hacer para el suministro de este servicio. Lo que se pretende es generar talleres de cultura que permitan concientizar a la población sobre la importancia de este servicio, crear foros que permitan la vinculación entre la población y generar una participación ciudadana que promueva todos estos talleres y formas en la que ellos, a través de esta información, generen cambios en este asunto en particular del agua, y que les permitan de alguna otra manera apoyarse en algunos otros proyectos. Y generar los vínculos entre lo que es el gobierno municipal, instituciones educativas, y que sea una capacitación continua de la población. Aquí tenemos un esquema en el que vemos la cultura del agua en base a la gestión hídrica, y aquí nos estamos enfocando a varios sectores de la población, que serían las instituciones educativas, en la que podemos cubrir una gran parte de la población, y que es importante que la población infantil esté informada para que se puedan dar esos cambios a futuro. La población de San Rafael Comac la tenemos dividida en dos sectores, lo que sería la población en general y la parte del comité vecinal, que será el encargado de realizar todas estas gestiones
hídricas ante los ayuntamientos. Y el gobierno de San Andrés Cholula, que vemos una parte que sería el ayuntamiento o los presidentes de la Junta Auxiliar y el sistema operador de agua potable del municipio de San Andrés Cholula. Y bueno, los talleres del agua en esta investigación se están manejando en dos etapas. Una que ya se realizó en los meses de marzo y abril, en la que se trabajó con instituciones educativas y con la población en general. Y la segunda parte, que bueno, estamos trabajando y pretendemos terminarla en el mes de marzo, que ya sería a la población en general y al comité vecinal, para que se dedique específicamente a la gestión hídrica para solicitar la dotación del servicio. Dentro de estos talleres que se realizaron, se atendió a una población infantil y mayor de 800 personas aproximadamente. Se trabajó con instituciones que son jardín de niños, primarias y secundarias, y el comisariado vecinal, que es un grupo de la gente de la tercera edad de la Junta de San Rafael Comal, que tiene decisiones importantes dentro de la comunidad. Bueno, los contenidos de los talleres del agua, bueno, pues enfocamos sobre algunos temas que ya están, que son usos, expectativas, acciones preventivas para el cuidado del agua, la preservación del agua, pero sobre todo queremos implementar lo que es dentro de estas zonas que carecen del servicio, enfocarlo para que vean la importancia de tener el servicio de agua potable, la cultura del pago, que genera derechos y obligaciones, y que bueno, que es importante que conozcan todo este panorama, la participación ciudadana como acciones importantes para generar cambios dentro de las poblaciones, y bueno, cómo se puede hacer una gestión hídrica a través de esta información de los talleres del agua, y todo esto que genere un desarrollo sustentable y que genere la mejora para la población, y bueno, sobre todo conservar nuestro recurso hídrico. Se plantearon algunas propuestas de la programación de las actividades bueno, aquí tenemos algunas imágenes de las actividades que se hicieron en las instituciones, por ejemplo en un jardín de niños. Se habló con ellos sobre la importancia del agua. Ellos nos comentaban su perspectiva con respecto a lo que viven día a día, si es que tienen pozos, si es que tienen cisternas, qué tiempo más o menos les dura el agua, y bueno, cuál es la dinámica que ellos manejan con respecto a las formas alternas que tienen ante la falta de la dotación del servicio, ¿no? En otros, por ejemplo, en los alumnos de secundaria, manejamos una dinámica en la cual veíamos cuál era trabajar en grupo y cómo es la importancia de llevar el agua desde la zona de origen hacia la zona de destino, y bueno, que a pesar de las situaciones topográficas y de los cauces y demás, bueno, se pretende que se garantice que el agua llegue con la mejor forma y que se brinde el servicio a todas esas comunidades, ¿no? Esto era como una analogía de qué es lo que pasa con la dotación del servicio, y bueno, también para que ellos asimilaran esa importancia, ¿no? De que todo tiene que ser como un proceso, y que bueno, que el beneficio finalmente es para todos, no solamente para unos, ¿no? Y bueno, también aquí se hacían unas analogías y se presentaba cuáles eran los consumos que se hacen con cosas tan normales como una hoja o la carne, que obviamente todo lo que usamos día a día tiene un uso del agua, ¿no? O sea que a fuerza se necesita el agua para hacer papel, para hacer esta botella, para hacer 20.000 cosas. Entonces también que vean que
que cualquier cosa que utilicemos, el agua es parte importante para el desarrollo de ese producto. Y en los talleres para adultos mayores, pues bueno, se les presentó unos videos en los cuales, bueno, era parte informativa, pero también aquí ellos nos daban su perspectiva con respecto a lo que ellos viven día a día. Vemos que la población como tal no tiene mucha desinformación del tema. También existe una cultura de la pobreza muy importante dentro de esta sociedad. Están muy cansados de los discursos políticos y de las promesas que les hacen cada candidato que va, les dice te voy a traer el agua, y obviamente la población está feliz de que les puedan dar el servicio, pero al fin y al cabo son poblaciones olvidadas. Precisamente la administración anterior tenía dentro de su plan de desarrollo, en el proyecto número 10, la dotación de infraestructura en esta zona, y obviamente no se hizo el proyecto. Tenían destinados 5 millones para el desarrollo de esta infraestructura, y finalmente no se hizo, y se le dio prioridad al adoquinamiento de algunas vialidades, que eso no es importante como la infraestructura del agua potable, pero bueno. Y bueno, dentro de los resultados que encontramos en estos talleres, se reforzaron los conocimientos y se incentivó el interés en aquellas temáticas que se desconocen. Vemos que los alumnos de kinder y primaria son muy receptivos, los alumnos de secundaria son un poco desinteresados, pero se trata de que también a ellos se enfoquen un poquito más, porque son los que tienen la posibilidad de generar cambios a corto plazo. Y bueno, los adultos mayores tuvieron una participación muy activa y se preocupan por el futuro de sus hijos y nietos. En las recomendaciones que tenemos para estos talleres del agua, se deben impartir de forma periódica, deben ser talleres apropiados a los rangos de edad y a las diferentes temáticas que se plantean, y bueno, se pretende también generar vínculos con instituciones educativas, las locales, instituciones universitarias como la UAP, la UDLA, la Ibero, que se encuentran dentro de este municipio, y bueno, sobre todo el sistema operador, que haga capacitaciones de forma continua, y por lo menos lo que se prevé que sean por lo menos 2 veces al año, como parte de talleres de cultura del medio ambiente. Y bueno, en cuanto a las conclusiones que tenemos, la cultura del agua propicia en la población informada beneficios para contar el servicio del agua potable, y sobre todo mejora la calidad de vida y la forma de vida de la población en San Rafael Comac. Las poblaciones, teniendo estas herramientas, permite garantizar una gestión hídrica, y igual que puedan solicitar la impartición de los talleres de cultura del agua por parte del gobierno municipal, ya que estos son de forma gratuita, y bueno, tiene que haber esta vinculación más con población y el gobierno. Y bueno, desarrollar una cultura del agua entre la población infantil es primordial para que se asegure el suministro, el uso racional, una gestión responsable y la conservación de este recurso natural a largo plazo. Y bueno, agradecemos también el apoyo que tuvimos de los alumnos de licenciatura de arquitectura en la aplicación de los talleres y las entrevistas que se realizaron, y la investigación por parte de CONACYT, que también nos está apoyando en esta investigación. Muchas gracias. Sí. Diamo ora la parola a Luisa Cazzinarella Fernández, che presenta una ponencia intitulada Negociando la identidad en un pueblo mágico, los danzantes de la mexicanidad en Cholula, Puebla.
Pues, buenas tardes a todos. Pues, la presente ponencia está basada en la tesis titulada La cultura no es mercancía, etnicidad, subjetividad y proletariado de los lanzantes de la mexicanidad en Cholula, Puebla, la cual fue defendida y aprobada en enero de 2018 para obtener el título de maestro en antropología sociocultural por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Por lo tanto, refleja buena parte de las discusiones, reflexiones y trabajo conjunto realizado en el programa de maestría en antropología sociocultural y en especial del seminario de investigación permanente Poder, Clase y Cultura. Pues bien, en las últimas décadas la identidad se ha convertido en un concepto disputado y espinoso, pues ha pasado a ser el centro de atención de movimientos sociales, administraciones políticas y de las estrategias de reproducción del capital del modelo neoliberal. Desde el sentido común, la identidad suele ser pensada como una esencia que trasciende el tiempo, que es coherente y que nos define de manera permanente durante toda nuestra vida. Es decir, se asume que es una entidad estática, ante la cual los sujetos solo pueden defenderla, recuperarla o perder. Contrario a esas ideas, como bien lo señaló el teórico cultural Stuart Hall, la identidad es siempre un concepto escurridizo, difícil de aprender debido a la ambigüedad y a la velocidad con la que cambia aquello que intenta representar, en especial en esos tiempos de modos posmodernos. Lejos de intentar explicar la identidad a partir de la confrontación entre tradición y modernidad, es decir, explicando los cambios en la identidad como resultado de un simple choque de culturas o civilizaciones, la propuesta aquí presentada recurre a la vinculación de los conceptos poder, clase y cultura para pensar la identidad como resultado de una negociación. Para ello, siguiendo a Eric Wolf, la propuesta metodológica para abordar el tema es pensar la identidad, la cultura y la clase no como entidades hechas y acabadas, es decir, no dadas por hecho. Más bien, se trata de seguir las redes de relaciones que las configuran y vinculan para entender cómo se construyen. El caso específico de los danzantes de la mexicanidad en el pueblo mágico de Cholula ofrece la oportunidad de documentar y analizar la manera en que una fracción de la población comienza a movilizar y a negociar una identidad étnica en un contexto en el que el tema de la cultura es pieza clave para atraer turismo. Empezamos con el contexto inmediato en el que todo esto sucede. En el 2012, los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula, ubicados en el centro oeste de la ciudad de Puebla, recibieron la denominación conjunta de Cholula Pueblo Mágico. Se trata de un proyecto impulsado por el gobierno federal para reactivar la economía a partir del turismo. Con ello, se consolidó una narrativa que ya se venía construyendo desde unos años atrás, que asocia a Cholula con el mundo prehispánico y la cultura. Esa narrativa se resume en la denominación de Cholula como la ciudad sagrada. De este modo, en las principales cuadras de la ciudad de Cholula, podemos apreciar referencias de la cultura por todos lados, ¿no? Encontramos eslogans que hablan sobre Cholula como la capital cultural de Puebla, moda con identidad y modernidad con identidad. Ante eso debemos preguntarnos, ¿qué es lo que hace que Cholula sea asociada con la cultura y por qué la cultura se ha vuelto un tema tan recurrente? Si comparamos Cholula con la ciudad de Puebla, en esta última es posible encontrar mayor cantidad de elementos asociados a la alta cultura. Por ejemplo, un conservatorio, el teatro más antiguo de Latinoamérica, numerosos museos y arquitectura barroca considerada patrimonio cultural de la humanidad. Pese a esto, la ciudad de Puebla no suele ser asociada con la cultura. Por otro lado, Cholula se caracteriza por tener numerosas iglesias y una construcción de origen prehispánico. Esto es una pirámide. Puesto que la zona dedicada al turismo, llamada el polígono Cholula Pueblo Mágico, está integrada por las calles que rodean la pirámide, resulta claro que desde el sentido común se piensa la cultura a partir de la vinculación con lo prehispánico. Esa narrativa sobre la ciudad sagrada contrasta con descripciones previas hechas sobre el lugar. En 1973, Guillermo Bonfil Batalla publicó el libro Cholula, la ciudad sagrada en la era industrial, en el cual señala que la principal actividad económica de la zona era la industrial, en especial la textil, la cual contrastaba con una mínima producción campesina. Por otro lado, los pobladores de los barrios de la ciudad solían asociar la denominación Cholula para referirse al centro del municipio de San Pedro, en la cual habitaba la población así llamada blanca, que hasta la fecha detenta el poder económico y político del lugar. La noción de la cultura o las culturas toma mayor relevancia a partir de la década de los 80 con el fortalecimiento de la teoría posmoderna y el surgimiento del multiculturalismo. La teoría posmoderna, al comenzar con la deconstrucción de conceptos con la intención de purgarlos de referencias negativas y biologicistas, como sucedió con el concepto de raza, impulsó una idea de la cultura como la herramienta teórica y política que explica la construcción de todo lo relacionado con el humano. Por su parte,
El multiculturalismo, en un intento de combatir el racismo clásico, abogó por el tema de la diferencia y diversidad cultural como los valores más importantes de nuestra época. Desde entonces, cada diferencia existente entre los distintos grupos de la sociedad se pensó a considerar una cultura. Por ejemplo, se habla de una cultura masculina, una gay, una empresarial, una cultura de la violencia, del narco, de la pornografía, entre otras cosas. Entre todas esas diferencias que se han dado por llamar culturas, la más llamativa suele ser la étnica, pues se la asocia con el pasado y con una vida comunitaria y armónica. En el pueblo mágico de Cholula, la vinculación de la cultura y lo étnico forma el principal componente de la narrativa que convierte a una ciudad en una larga tradición colonial, con una larga tradición colonial e industrial en un referente vivo del mundo prehispánico. Es en este contexto en el que se desenvuelven los danzantes de la mexicanidad. Estos danzantes pertenecen a un movimiento más amplio y fragmentado que tiene presencia en casi todo México, en algunas zonas de Estados Unidos y en Europa. Su principal objetivo es recuperar la antigua cultura prehispánica y comenzar a vivir una identidad étnica purgada de todo remanente colonial occidental. Los danzantes de la mexicanidad en Cholula visten trajes exóticos hechos con pieles de diferentes animales y portan penachos con plumas de distintas aves. Realizan rituales de manera relativamente privada, en la que solo participan danzantes, pero también hacen danzas y ceremonias para un público muy amplio a cambio de una cooperación económica. Bueno, pues la muestra del tipo de trajes que utilizan y cómo se presentan en el turismo. La primera impresión que surge al verlos danzar con sus vistosos atuendos en la zona de Cholula es que los rituales que realizan les han sido heredados desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, la mayoría de ellos se convierten en danzantes y adquirieron una identidad étnica en los últimos 20 años. Sus trayectorias identitarias y laborales son muy diversas. Algunos de ellos solían identificarse como chicos banda, grafiteros o rockeros. Tenían trabajos de albañil, vendedores de bonais, estatua humana, bolero, y algunos de ellos solían cantar en los camiones a cambio de monedas. Cuando adquirieron la identidad étnica que hoy defienden, encontraron una manera de ganarse la vida relativamente menos desgastante y en ocasiones mejor pagada. Al mismo tiempo, cuando se presentan ante la gente como guardianes de la tradición, inspiran cierto respeto y admiración. De este modo, la identidad étnica dota su vida de valor y sentido, pues reciben un mejor trato a comparación del que recibían cuando eran albañiles o vendedores de bonais. La gente se acerca a ellos y les agradece por conservar la tradición, que toman fotos y los consultan como expertos rituales. Ahora que se han establecido el contexto específico y general en que la identidad étnica movilizada por los danzantes toma forma, daré paso a la discusión teórica. La identidad es una historia que nos contamos sobre quiénes somos, sobre cuáles son las diferencias que nos distinguen de otros y sobre cuál es nuestro lugar en el mundo. De acuerdo a Stuart Hall, la identidad es el punto de encuentro, el punto de estructura en que, por un lado, los discursos y prácticas que intentan interpelarnos, hablarnos o ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares, y por otro, los procesos que producen subjetividades, que nos construyen como sujetos susceptibles de decirse. De tal modo, las identidades son puntos de adhesión temporaria a las posiciones subjetivas que nos construyen las prácticas discursivas. Estas narrativas cambian de acuerdo al contexto histórico en el que se construyen y a la manera en que cada época se explica cómo es la realidad. De acuerdo al filósofo italiano Antonio Gramsci, la forma de entender la realidad depende no tanto de cómo es objetivamente, sino del conocimiento con el que se cuenta para explicarla. Y puesto que el conocimiento siempre está cambiando, nuestra forma de entender la realidad también se transforma. El conocimiento de dominio popular con el que contamos para elaborar las narrativas que dan forma a la identidad es el sentido común, categoría gramsciana que se refiere a aquel conocimiento que damos por hecho y que no suele cuestionarse. Puesto que el sentido común es la fuente de la que abrevan nuestras formas de pensarnos y ubicarnos en el mundo, tiene un valor político muy relevante. Es por ello que para Gramsci, el sentido común es en sí mismo un campo de batalla en el que distintos grupos se enfrentan para imponer una forma propia de explicar el mundo, y de este modo imponer sus propios intereses, pero presentados como representación de los intereses de la sociedad en su conjunto. Los grupos que no tienen la capacidad de organizarse, construir e imponer una visión propia del mundo, sufren del liderazgo intelectual y moral de los grupos que sí lo hacen. Para Gramsci, en esto consiste una relación hegemónica entre grupos dominantes y subalternos. Los danzantes de la mexicanidad en Cholula entran en la negociación de su identidad en condiciones de desventaja, pues los términos en las que la adquieren son impuestos por el mercado del oeste. Los grupos que elaboran e impulsan la narrativa de Cholula como pueblo mágico, a partir del concepto de cultura y su vinculación con lo étnico, han sido principalmente los representantes del gobierno estatal y municipales, y los empresarios de la zona, dueños de restaurantes, bares, hoteles, antros y agencias que dan servicio a los turistas,
todos ellos interesados en atraer visitantes al lugar. En este sentido, se establecen dos tipos de relaciones de desigualdad entre grupos: desigualdad en términos de poder y económicos. Si bien los políticos y empresarios nunca obligaron a los sujetos que hoy son danzantes a adquirir una identidad étnica, establecen relaciones de poder de manera indirecta al impulsar el mercado de lo étnico en el que los danzantes, buscando ganarse la vida, se insertaron y adquirieron su identidad étnica. Cuando me refiero a poder, lo entiendo de una forma más amplia y no aquel asociado a la violencia. Como bien lo señala Sturkheim, el poder no solo es la explotación económica o la presión física, también debemos entenderlo en términos culturales y simbólicos más amplios, incluyendo el poder de representar a alguien o algo de cierta forma en cierto régimen de representación. Esto es, el poder pensado como la capacidad de imponer el sentido común, desde el cual toda una ciudad es pensada y a partir del cual toda la identidad de una fracción de la población es moldeada. Por otro lado, de acuerdo al antropólogo norteamericano Gerald Snyder, la desigualdad económica se refiere a un rango más amplio que va más allá de la diferencia en riquezas e ingresos, aunque no los excluye. Se trata de las diferencias en la vulnerabilidad de los sujetos para ser tratados en formas específicas en el proceso productivo. Los danzantes de la mexicanidad son atraídos al mercado del étnico como fuerza de trabajo, y es como fuerza de trabajo que adquieren y movilizan su identidad étnica. De este modo, la identidad étnica que adquieren es en sí misma producto de la desigualdad, un reflejo de su experiencia de subalternidad y de clase. Por otro lado, el concepto de clase tiene dos cualidades útiles para el análisis. Por un lado, nos ayuda a entender la identidad y la cultura en su dimensión política y económica, y por otro, al vincularla con los conceptos de identidad y la cultura, nos permite abordarlas en su sentido más dinámico. La clase suele ser pensada como una categoría fija que muestra un mapa polarizado de la sociedad dividida en dos grupos, o clases: los burgueses y los proletarios, los capitalistas y los trabajadores. No obstante, toda sociedad está compuesta por numerosas clases que interactúan entre ellas. Conforme el capitalismo cambia y genera nuevas estrategias y formas de organización, regulación y acumulación, algunas clases desaparecen y otras emergen entre las nuevas lógicas de la reproducción del capital. En la medida en que el capitalismo es un modo de producción que siempre se está transformando, las clases que surgen de él también lo hacen y con ello las identidades y culturas. Los danzantes de la mexicanidad en Cholula no tienen otra forma de lograr la reproducción de la vida más que a partir de la venta de su fuerza de trabajo, y puesto que la forma en que lo hacen es vendiendo su identidad, podemos pensarlos como un proletariado del multiculturalismo. Esto es, se conforman como un nuevo tipo de clase marcada por el mercado en el que la fuerza de trabajo es captada, el cual a su vez moldea su forma de pensar el mundo y la manera en que se piensan a sí mismos y a los demás, es decir, su identidad. A manera de conclusión, lejos de pensar la identidad como un producto acabado en el pasado, siempre en riesgo de perderse, aquí se aborda la identidad como una entidad que siempre se está negociando. La negociación de la identidad no es más que el constante cambio al que están expuestas las representaciones que los sujetos tienen sobre sí mismos, las cuales son resultados, por una parte, de la tensión entre aquellos grupos capaces de imponer sentido común y aquellos otros que lo reciben de manera pasiva, y por otra, de los cambios en la lógica del capitalismo. La identidad étnica de los danzantes de la mexicanidad en Cholula es producto de la negociación en la medida en que surge de la construcción de consenso sobre el sentido común. Esto es, aunque el sentido común es dirigido por la visión del mundo de los grupos dominantes, para que tenga efecto requiere de su aceptación por parte de los grupos subalternos, así como su participación activa en el momento de desplegar. El caso presentado es muestra de la fuerza que el capitalismo tiene en la actualidad, pues su lógica de acumulación, regulación de la organización juega un rol preponderante en la manera en que la identidad es moldeada, para poder evidenciar las redes de relaciones de poder que se establecen en este contexto. Los conceptos de poder, clase y cultura son sin duda herramientas poderosas. La diversidad cultural, si bien es una característica de todas las sociedades, lejos de seguirla celebrando de manera exacerbada y responsable, deberíamos considerar las condiciones de desigualdad en las que esas diferencias son construidas y explotadas en la actualidad. Si no lo hacemos, condenamos a los sujetos que encarnan esas identidades a seguir viviendo en condiciones desfavorables y desiguales, siempre vulnerables entre el poder y el mercado. Eso es todo.
Y damos ahora la palabra a Ede Giovannini del Centro Studi Americanistici Circolo Meridiano, que presenta una ponencia intitulada Los 5 centros ceremoniales mayas de Yucatán, historia y desafíos actuales, con una coautoría de parte de Silvia Motta, de la Sociedad Italiana de Arqueoastronomía y también del Observatorio Astronómico Brera de Milano. Buenas tardes a todos. Quiero destacar que esta es el resultado de una investigación. Apunté también el nombre de José Joaquín Balanche, de acuerdo con el presidente del círculo, porque es un maestro maya que me ayudó en 23 años de investigaciones en la zona. Silvia Motta nos está ayudando en esa investigación como arqueoastrónoma. Una breve historia de la guerra de casta. No quería hablar mucho de esto porque me imagino que la mayoría de ustedes la conozcan, pero así como unos flash, ¿no? Para entrar en la zona. En 1847 los mayas se rebelaron en Tepic y Teosuco contra mestizos y blancos yucatecos. El 30 de julio los indígenas eliminaron a la población de Valladolid, Yucatán. La guerra de castas había comenzado. A mediados de 1850, José María Barrera, un mestizo del ejército yucateco que se incorporó a la lucha indígena, descubrió cerca de Campo Coche un cenote y grabó 3 cruces en un grande árbol. Yo he encontrado fuentes que hablan de un árbol de cedro, otras fuentes que hablan de un árbol de caoba. Yo imagino que sea más bien un árbol de ceiba. Luego les explico por qué. Convenció a la población de que habían descendido del cielo para apoyar la rebelión indígena. En este intento fue apoyado por el ventríloco maya Manuel Nahuatl, quien, intérprete y sacerdote de la cruz, transmitía a los indígenas los mensajes divinos. Un relato recogido entre los descendientes de los rebeldes mayas indica el origen de la cruz oráculo. El santo, así lo llaman la mayoría, la cruz, salió en el cenote de Chan Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto, porque el cenote es la casa del Señor. Dio su bendición al árbol y de él salieron las órdenes, en las puntas del árbol, desde la gloria. Por eso los Watchers, soldados mexicanos, cortaron el árbol, porque sabían que de ahí vendrían las órdenes. Los macehuales hicimos otra cruz, de madera, del mismo árbol, y esa fue la Santísima de Nocca, gran pueblo, de Santa Cruz, que después pasó a Xcacal. Del mismo árbol se hicieron enseguida cruces más pequeñas que fueron a San Antonio, a Chumpón, a Champá y a Tulum. La guerra de casta fue una insurrección en contra de la situación colonial y en contra de la religión que les fue impuesta. Así, ante el forastero Cristo, opusieron su propia cruz maya, antes los sacerdotes azules, sus propios sacerdotes, y ante las poderosas iglesias coloniales, su propia iglesia. La iglesia maya constituyó y constituye la base de una nueva sociedad, la de los más iguales, o cruzó, territorialmente definida con su propio sistema político, militar, jurídico, administrativo y religioso. Bueno, aquí pueden ver dónde se encuentran los centros ceremoniales, que de hecho antiguamente en las fuentes parecen ser 7, pero 2 los perdimos. Tengo diferentes relatos. Hay unos que dicen que es porque se quedan del lado de Yucatán y no están en Quintana Roo. Hay otros que dicen que es porque de todas maneras ya no fueron utilizados, ya se perdió la tradición. Entonces quedaron esos 5. Y ahí es donde
Los centros ceremoniales están rodeados por una valla y adentro tienen conjuntos de edificios con espacios cerrados y abiertos, donde en su interior se encuentra el templo o la iglesia, como la llaman los mayas. La iglesia es el edificio más importante. Se trata de una construcción de madera recubierta por muros de tierra con techo de paja y pavimento de cemento. Siempre hay un espacio para cocinar, un espacio dedicado a cultivar plantas, albahaca, la verdura, y los cuarteles donde se hospedan las guardias. La puerta de entrada está orientada al oeste. Eso significa que quien entra en el templo recorre el camino del sol al revés. Caminando hacia el altar se encuentran otras dos puertas, una enfrente de la otra, al sur y al norte. Bueno, empezamos por Tixcacalguardia. Tixcacalguardia se llama así, Xcacal significa dos gargantas, porque cerca de la comunidad hay dos cenotes, y unos entrevistados me explicaron que allá escondían las armas durante la guerra de castas. Bueno, he hecho muchas entrevistas y he dibujado croquis porque no se pueden tomar fotos. Entonces he tratado de hacer un croquis aquí de lo que es la iglesia. He puesto una que es donde está el altar, dice de que es celeste, y la entrada está al opuesto, al oeste. Esa foto fue tomada en Google Maps, porque no se puede tomar fotos. Xcacal-Guardia, en donde dicen que después de que llegaron los españoles, después de que llegaron el ejército federal, los mayas recorrieron la selva y decidieron de esconder la verdadera cruz, la que llaman la Santísima, exactamente en ese centro ceremonial, que es uno de los más, digamos, cerrados, o sea, es muy difícil entrar. Bueno, entrar sí se puede entrar, pero es muy difícil que se pueda ver el altar. De hecho, no he podido verlo. La mayoría de los altares siempre están tapados y no se puede entrar en todos. Por ejemplo, los de Champán solo se abren en las ceremonias. De todas maneras, el de Tixcacal así se dice que tiene la Santísima. Pero preguntando, aquí tienen una entrevista del sargento Lino Chávez que dice: la Santísima dice que no la puedes ver, solo que entres adentro de la iglesia. Tienes que prender tu vela para poderla ver. Solo el jefe la puede ver, no cualquier persona. Dicen que no la puedes ver porque no está hecha con material de madera. Es algo que nada más se manifiesta al jefe. No es visible. Cuando vienes tú a ver la cruz, no la puedes ver, no está a la vista. Solo la puede ver el general o el jefe de la iglesia. Solo los jefes de los otros centros ceremoniales las pueden ver. Bueno, aquí es el otro centro ceremonial, que es Chanca Veracruz. Y aquí también hay una historia muy rara acerca del nombre, porque me dijeron que no querían ponerle el nombre Veracruz, querían ponerle el nombre verdadero, pero como que el gobierno municipio le dijo que es el verdadero, como que porque quieren ponerle verdadero, no tiene sentido ese nombre verdadero, y entonces se quedó Veracruz. Bueno, es uno de los centros ceremoniales donde de veras hay un altar precioso. Y aquí hicimos un intento, yo con Joaquín Balán. Él empezó a dibujar unos croquis, como no se puede tomar fotos. Entonces, el dibujo que ve a la izquierda está hecho por él. Y el dibujo de la derecha en realidad es mío, es del altar.
como no se puede dibujar, o sea, yo pedí si podía dibujar allá, me dijeron que no. Entonces simplemente tratando de recordar lo que uno ve, saliendo del centro, pues me puse a dibujar. Y también después pensé que pues, es muy interesante todos los croquis que dibujó Joaquín, porque hablando entre nosotros, o sea, yo traté de explicarle, vamos a hacer unos croquis que se ven desde el alto, ¿no? Para entender la orientación, dónde está la entrada, dónde están los cuarteles, pero, o sea, él siempre pone su perspectiva, siempre pone su visión lateral, y adentro de lo lateral pone todo lo que está dentro del templo. Y aquí pueden ver todos los santos que él dibujó, ¿no? que están dentro del altar, lo puso a un lado, y creo que hizo un esfuerzo para ponerlo a un lado, porque en otro croquis que van a ver los pone adentro de la misma iglesia. Bueno, la entrevista fue al sacerdote de Euladio Canché, que dijo, hay bastantes santos acá, tenemos como 35 o 40 santos, solo de algunos sabemos los nombres. Desde antes, los más antiguos abuelos soñaban siempre con los santos y directamente hablaban con Dios. Al tiempo que estaban peleando, en ese tiempo, juntaron los santos acá, porque había diferentes iglesias donde estaban luchando y empezaron a juntar los santos. Los que están aquí, hay unos que vienen de otros pueblos donde mataron toda su gente. Esos son antiguos. Quién sabe cómo lo hicieron, cómo los agarraron. Solo los bisabuelos saben. Y de veras ahí, o sea, son preciosos. Están todos de madera, tienen diferentes tamaños, cada uno tiene su nombre. Ahí pueden leer los nombres, hay muchísimos. Y es increíble el altar de Chancay Santa Cruz. Y de hecho tiene siempre la misma orientación. Se entra en el oeste, hay dos puertas a los lados, sur y norte, y el altar siempre se encuentra al este. Aquí está Chumpón. Chumpón es yo he encontrado que es el más difícil, porque solo abren por las ceremonias. Y siempre es muy difícil entender cuándo hay ceremonias. Luego te hablan, te dices, sí, no, empezamos a las 5, no a las 6, o puede ser a las 7 o a las 9. O sea, es muy difícil. No pude ver el altar, pero Joaquín sí, y lo dibujó. Ahí está su croquis a la izquierda, y el mío está a la derecha. Siempre, la entrada está en el oeste, el altar se encuentra en el este, se puede ver dónde cultivan la ruta y la vaca. Y otra cosa. Los cuarteles. Los cuarteles están en cada centro ceremonial, hay cuarteles para los guardias y están en los 4 rincones del centro. Es muy interesante que ese soldado me habló de la estructura original del templo, ¿no? Antes los albañiles construían el templo con puro barro, rociando el lodo. Así ponían las paredes antes con pura tierra, la cáscara de los elotes, la majagua, un árbol que es como un bejuco, es pegajoso. Le quitaban la cáscara cuando terminaban, era rojo y bonito. La estructura de la iglesia tiene 6 palos en cada lado, 12 en todo. Arriba también maderas gruesas, 4 palos de frente y 4 de atrás, 15 metros de largo y 8 de ancho. Tulum se encuentra rodeado de turismo, o sea, todavía está... Todos saben que en Tulum hay un sitio arqueológico que está dedicado a Venus y que ya se convierte en un pueblo muy turístico. Entonces es como se ve rodeado. Todavía queda el centro ceremonial casi escondido en una gran plaza y hace poco, unos años, porque yo llegué había unos años atrás y no estaban esas cruces,
Y ahorita pusieron esas cruces de cemento a los 4 lados en la plaza, en las afueras del centro ceremonial. Bueno, ahí tienen un croquis que yo hice, siempre se entra en el oeste. La particularidad es que tienen un pozo en la entrada y ya 5 minutos, se me pasó el tiempo. Aquí tiene Felipe Carrillo Puerto. Felipe Carrillo Puerto es el más conocido porque se encuentra en un pueblo muy grande. Entonces ahí sí tienen un espacio muy grande, un jardín muy grande. Bueno, hay un cenote, una ceiba, y aquí también dibujé el altar. Traté también de hacer un calendario de las fiestas con muchas dificultades, porque también aquí las fiestas, bueno, sobre todo la que es en honor de las 3 cruces, cambia a según de cuándo es la fecha de la Semana Santa. De todas maneras se ponen de acuerdo para que no sean por la misma fecha, porque luego se visitan unos centros ceremoniales con el otro. Aquí tuve la suerte de poder grabar un ceremonial de ellos, simplemente porque el centro ceremonial de Carrillo se encuentra bajo trabajos, o sea, le están cambiando el techo, y entonces tuvieron que hacer el ceremonial afuera, adentro de un cuartel, y por eso me permitieron sacar fotos y grabar todo el ceremonial. Bueno, es muy importante todo el sistema de guardia. En cada centro ceremonial cuenta con cuarteles para que pernocten los mayas que llegan desde diferentes comunidades para la custodia, actividad que recibe el nombre de hacer guardia. El acceso de la jerarquía religiosa militar se rige por relación de parentesco con alguna persona que en vida haya tenido un puesto importante. Cada compañía hace su turno de guardia que dura una semana, de sábado a sábado, y se va rodando con una compleja organización que cumple la misión de guardar el templo los 365 días del año. Son 13 compañías que hacen guardia, una cada semana, o sea, por cada centro ceremonial. Cada centro tiene 13 pueblos de otras comunidades, no, 10, porque 3 son de la misma comunidad y 10 vienen de las afueras. Así que es muy complicado todo el sistema. Los cargos son general, comandante, capitán, teniente, sargento, cabo, soldado, realizador, sacerdote, escribano, juez. Bueno, en la astronomía y los trabajos que se hicieron de astronomía pueden ver que hay 3 centros ceremoniales que presentan desviaciones significativas hacia el este en el horizonte local. Y entonces se podría suponer que cada centro ceremonial tenía su propia orientación particular hacia un objetivo astronómico preciso, de tal manera que funcionara como un calendario, especialmente considerado el hecho de que incluso hoy en día, como tradición, los mayas se mueven de un centro ceremonial a otro. Bueno, ya no tengo tiempo de hablarle del árbol de la cruz, el Yeshché, es el árbol sagrado más importante de los mayas. De hecho, no es un caso que todas las cruces de ahí vienen. Y los desafíos actuales son muy difíciles, porque bueno, yo llegué allá en febrero y estaban a la izquierda, pueden ver el gobernador de Quintana Roo y atrás el centro ceremonial de Carrillo Puerto. O sea, en esa ocasión sí le tomaron foto y la iglesia se puede ver. Y le pusieron un techo ahí de paja, pero no es su techo original, porque empezaron a hacer los trabajos y el gobierno, con esa organización que se llama ISMAYA, que es el Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, estaba diciendo que los mayas le pidieron de poner un techo de concreto, que ya no quieren un techo de guano. Entonces empezaron a hacer los trabajos para cambiar el techo. Mientras hacían los trabajos se dan cuenta de que la estructura original no puede tener el peso de un techo de concreto. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que cambiar la estructura original, porque
porque si no es techo no se puede poner. Y entonces modificaron mucho todo el centro ceremonial. Y eso fue muy mal visto por todos los otros centros ceremoniales, que de hecho tienen problemas con el centro ceremonial de Carrillo, porque dicen que ya no es el original, porque está muy metido en la política. Y además están organizando congresos donde invitan todos los mayas, pero solo los del centro ceremonial de Carrillo, no invitan a los demás. Y lo invitan solo para que fuera la platea. O sea, los mayas son las plateas, quien habla son los investigadores y los del gobierno. O sea, se está creando una situación bastante difícil allá y habría que hacer algo, sobre todo habría que involucrar, yo creo, unos antropólogos. Yo voy a ver y a investigar quién le dio el permiso de modificar la iglesia ceremonial, porque tuvieron que pedir el permiso a Lina, y Lina de Chetumal se lo otorgó. Hay muchos problemas en ese momento, sobre todo en el centro ceremonial de Felipe Carrillo Puerto. Muchas gracias. Muchas gracias por las ponencias. Creo que podemos empezar con las preguntas y el debate. Sí, a él le quiero preguntar si identificó alguna relación entre los rituales o la construcción de la iglesia, la distribución de los cuarteles, con la cosmovisión mesoamericana. Sí, no tuve tiempo, es todo muy... lo voy a escribir en la publicación, pero sí, claramente el hecho de que de todas maneras siempre está en el este en altar. No tuve tiempo de decir que también los libros sagrados que ellos guardan están en el este. Cuando viene una procesión, o sea, cuando viene una comunidad está invitada, llega la procesión con su santo, que lo llaman santo, pero es su cruz. Siempre la ponen en el lugar más sagrado para ellos, que es el este del altar, que es donde se encuentra también su cruz más importante. Así que todo está relacionado con los 4 rumbos del universo. Y también no creo que sea un caso que son 5 centros ceremoniales. Y por eso también creo que es una lástima lo que esté pasando con Carrillo, y espero que no se queden 4, ¿no? Porque según la cosmovisión el número 5 es importante. El quinto punto está en el centro y es el que permite exactamente la visión vertical hacia el inframundo y hacia el mundo celestial. Así que hay que tener mucho cuidado, por eso no entiendo lo que está pasando. Y el sistema de cargos presenta una jerarquía militar. ¿Será alguna reminiscencia del ejército que se rebeló durante la guerra de castas? Sí, seguramente sí. El general es el que decide todo del centro ceremonial, o sea, es el responsable de todo. Así que las compañías se mueven, pero el general siempre se queda uno por cada centro ceremonial. Como se queda uno, el escribano, que es el que relata la historia del centro ceremonial. Sí, seguramente. Para la primera ponente le quiero preguntar, cuando hablas de, no sé, en Cholula toman agua de la llave ustedes. No. Pues es muy, para mí impactante como italiano, cuando agua potable que llega, agua potable que se puede tomar de la llave, como tenemos en Italia. Cuando aquí en México ninguno piensa de tomar agua de la llave, entonces lo que quieren llevar allá es agua para que hagan otras cosas. Para el uso doméstico, para limpieza, para... Bueno, en general. ¿Ves desperdicio de agua en un lugar donde no tienen agua?
hay desperdicio de agua. No, esta zona en particular tiene, es una zona donde hay mucha agua en los mantos freáticos. Por eso, en específico, esta población tiene la mayoría pozos artesanales. Entonces, bueno, una forma alterna es los pozos, ¿no? Es como se dotan ellos del agua. Pero en el caso ¿Son de... cuidadosos los pozos o no? No hay un control. Precisamente como estos pozos son artesanales, la explotación del recurso es incontrolable, ¿no? O sea, la población lo utiliza para todo, pero no hay un control sobre el recurso. De hecho, se deberían de regular estos pozos, pero no están regularizados. Y luego para yo trabajo en una parte trabajé allá. Yo no creo que Lina tenga mucho que ver, porque normalmente son ellos, lo mismo en Tulum fue el gobierno que le dio apoyo, o sea, los mismos mayas pidieron apoyo. Se ve en Tulum hay una carga, dicen, en un año tal apoyamos la construcción de la iglesia. En este caso, por eso yo no creo que Lina pueda decir no hagan esto, porque normalmente son ellos que piden a los políticos con quién se relacionan. Te digo, en Tulum hay dos personas que son los más, cuando tú vas a hablar con ellos te van a decir, va a hablar con estos dos. Hay dos que ya son personas que tienen mucho dinero, porque han dado una parte del terreno a las inmobiliarias. Entonces yo logré entrevistar a uno que trabajaba en el INA como vendedor de boleto, ma era realmente millonario. Cioè, è otra visión del maya. Cioè, ellos mismos me dijeron, ¿quieres ver cosas tradicionales? Vete a Chuncón. A mí le dicen, ¿dónde están las esquinas? Ya no existen, ¿no? Entonces, ahora que me dijiste de las cruces, tengo que ver, porque yo fui a Tulum 18 años atrás, y tengo que ver si las cruces que tú dices de Tulum fueron puestas para sustituir las esquinas reales que ellos quitaron. ¿Podría ser así? Bueno, por la iglesia de Carrillo, que está dentro del centro ceremonial de Carrillo, tiene una parte del altar que es antiguo, es colonial. Es por eso que tenían que pedir permiso y alguien se lo dio. No tuve tiempo de Yo creo que en áreas indígenas y Lina casi no habla. No se pide permiso. Bueno, pero si es un edificio histórico no se tiene que pedir permiso, Lina. Sí. Sí, se pedía, pero lo que quiero decir, normalmente... Puede ser que me dijeron que lo pidieron, pero no. Es que hay áreas donde no entran, se puede decir, ¿no? Porque si entran los echan, ¿no? Eso, donde hay control, donde la mayoría de la población indígena, y aquí no entran. Otra pregunta. Bueno, me parecen muy interesantes los temas que están en cuestión en la mesa y sobre todo me parece muy importante que el trabajo de los danzantes en Cholula no es totalmente descriptivo, sino más bien analítico. Y en este sentido, la pregunta es, ¿cuál es la importancia de hacer este tipo de intervenciones en las distintas culturas, como así lo mencionaste? Sobre todo porque en este tipo de congresos lo que está en cuestión precisamente es la identidad, las tradiciones y pues los pueblos originarios, ¿no? ¿Cuál sería la importancia? Bueno, aquí lo que más me interesaba presentar es precisamente la manera en que pensamos la cultura, ¿no? Entonces, en particular, el análisis teórico para entender esta manera en que se forma la cultura y la identidad queda muy bien en el caso de Cholula, precisamente por esta serie de relaciones que están sucediendo en torno al turismo, ¿no? Entonces, a mí me parece que el punto más importante sería pensar cómo sucede el cambio cultural, por lo tanto no pensar la cultura como algo acabado en el pasado y estático, algo siempre coherente, sistemático, acotado, sino precisamente que esta manera en que va cambiando tiene mucho que ver con la manera en que la gente se organiza para la reproducción de la vida, ¿no? En la medida en que estos danzantes adquieren la identidad étnica
a partir del mercado de lo étnico, de lo cultural en Cholula, es precisamente esta forma en la que se está moldeando su identidad y la cultura, ¿no? Entonces, como lo señalé, la manera en que entra en esta negociación siempre es en condiciones de desigualdad, ¿no? Y esa desigualdad se sigue reproduciendo en la medida en que seguimos celebrando y festejando ese tipo de identidades, ¿no? Entonces, la diversidad cultural es obviamente una característica propia de todas las sociedades, contra la cual no estoy discutiendo, ¿no? Más bien la manera en que nos acercamos a ella y las condiciones o las propiedades políticas que puede llegar a tener, ¿no? Sí, yo solo quería comentarte que me parece muy bien que analices el problema de la construcción de una identidad, pero me causa ruido el que utilices el concepto de clase cuando son vendedores de bonais, son milusos, seguramente población que se dedica a la economía informal, y el concepto de clase es más del proletariado industrial. Entonces me causa ruido como... Claro, no, y bueno, es una crítica que se le ha hecho mucho a la teoría marxista, ¿no? Principalmente aquí de los 70s, pero como bien lo ha señalado Michael Jennings, precisamente este mapa conceptual que tenemos acerca de la clase está bastante agotado y atrasado, ¿no? Como bien lo comenté en la ponencia, esta forma que se tenía de pensar la clase dividía el mundo en dos polos, ¿no? Liberales, marxistas, ¿no? Proletariado, burgueses, tal. Bueno, en realidad nunca es así, ¿no? Entonces, precisamente una de las grandes virtudes que tiene el trabajo de Antonio Gramsci es precisamente mostrar que el mundo no está dividido en estas dos clases polarizadas, sino que siempre hay numerosas clases que aparecen o desaparecen, ¿no? Uno de los ejemplos podría ser el caso de los ladrilleros, ¿no? Que en sí mismo pertenecen a una clase específica, ¿no? Este tema de los danzantes, la posición que tenían antes de convertirse en danzantes era muy distinta, ¿no? Y también la manera en que ellos se identificaban a sí mismos era también muy distinta, ¿no? Entonces, en este momento en el que ellos empiezan a formarse como una nueva clase, en el sentido de que entran en este mercado de lo ético, y a partir de eso empiezan a cambiar su subjetividad y su identidad, es que se conforman como otro tipo de clase, ¿no? Pero bueno, uno de los grandes problemas también con eso es que siempre se ha asociado clase y proletariado con trabajador industrial, ¿no? Cuando a fin de cuentas, proletariado, ya desde Marx y Engels, no se refería al trabajador industrial, sino a una forma de vivir la vida cotidiana, ¿no? Una forma de ganarse la vida. Y eso es que no tienes otro medio de ganarte la vida más que vendiendo tu fuerza de trabajo, ¿no? Independientemente de cuál sea el ámbito en el que te desarrolles, ¿no? ¿También puedes robar? Sí, claro, sí. Bueno, precisamente tengo un compañero que está haciendo un trabajo sobre las empresas criminales en Morelos, y es eso otra condición de clase, ¿no? Así es. Si no hay otra pregunta, quería decir muchas gracias a todos. Buenas tardes.